Dice, aquí sigo con lo del pesimismo de la razón, y el asunto es que hay un poder corporativo transnacional que está incluso por encima de los estados y que ha creado un giro de recursos y de movimientos de dinero y de activos que produce todavía una mayor concentración y por consiguiente las democracias representativas están en una crisis brutal, sobornadas, se les pagan las campañas y luego tienen que retribuir un momento en el cual la política se convirtió también en otro aspecto del mercadeo, de las inversiones, de los lobbies, de lo que está apretando también la política. En un debate que debemos plantear de entrada, es necesario reivindicar otro tipo de política. Quiero agregar lo siguiente, ahora que veo aquí el representante de la Iglesia Católica. Quien más ha insistido en el último periodo sobre esta concentración de la riqueza es el Papa. En la última Lautaro, el punto de partida es la concentración del ingreso. Toca dos temas, los grupos financieros en la primera parte y otro que va a tocar más adelante, la crisis de la naturaleza por efecto de la que se conoce como cambio climático o contaminación ambiental. Pero para que veamos de que estos diagnósticos, por lo menos en los diagnósticos estamos de acuerdo casi que la mayoría de la población. Paso a lo segundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último periodo para que se concentre tanto la riqueza? Y eso tiene que ver con un tema también del posacuerdo o el posconflicto. Y ¿ustedes han visto lo que están diseñando como ayuda internacional al proceso de paz? Fueron a la Comunidad Europea en estos días y dijeron son 9 millones de dólares. 9 millones de dólares es una cosa súper escasa. Estados Unidos, en una cosa que hicieron pues ampulosa y que fue presentada en todos los medios y demás, dijo, podemos colaborar con 450 millones de dólares. Y eso, si el Congreso, donde ahora está fuerte el Partido Republicano, desafortunadamente por la vida de Trump y todo lo que está significando una derechización muy fuerte de la opinión pública en Estados Unidos, y eso sí lo podemos pasar por el Congreso. Debo decirles que el gobierno que propone ahora 450 millones de dólares en 1999 en el marco del incentivo de la guerra, cuando se definió la política de Plan Colombia, ayudó con 10 millones de dólares. Adiciono, los otros 130, o sea, 13 veces ese monto salió de los impuestos nuestros, o sea, salió de una política presupuestal en donde el tema militar es un tema eje estratégico del presupuesto en las últimas décadas. Pero estoy en el límite de la ayuda internacional. Europa está diciendo que máximo 1.000 millones de dólares, 450 millones que está diciendo Estados Unidos. Es decir, con todo lo que se ha salido a decir y divulgar la paz y demás, los recursos son demasiado precarios, demasiado escuetos. Eso tiene que ver con que a nivel internacional estamos en una profunda crisis. Es decir, que esa concentración del ingreso está produciendo a su vez una gran crisis a nivel promedio internacional, porque la gente se está quedando en la marginalidad total y por consiguiente la evolución del sistema económico no puede darse por consumo de la gente y lo que está haciendo el capital, esto ha sido denunciado incluso hasta por los premios Nobel de Economía, lo que está haciendo el capital es usufructuar por la vía primero de endeudamientos. El crédito está expandido en todo el mundo y cada vez es más severo las exigencias de crédito. Ojo que en Colombia el 60% de la cartera es cartera de ahorros de familia. Hoy hicieron una cosa gravísima, desafortunadamente esto no se discute, pero hoy subieron la tasa de interés básica de referencia a 6.5%. Eso significa, porque lo que hace el Banco de la República es subir el piso, eso significa que la tasa de crédito real va a estar sobre el 11-12% ese año. Imagínense lo que eso significa en el castigo sobre las familias, en el castigo sobre el crédito, sobre vivienda, sobre las necesidades básicas de la población. Con el argumento que la inflación está creciendo mucho, sube la tasa de interés. Y entonces, inflación significa que los costos de la canasta familiar son más caros y ahora por vía crédito también la vida se vuelve más cara, es decir, por doble vía. Es decir, es un fracaso de ese modelo económico. Bien, tiene que ver también con que mucho de lo que producíamos lo empezamos a importar también como una política oficial de los gobiernos y ahora con la devaluación del dólar, pues tenemos que importar mucho más caro que lo que importábamos antes, lo que terminó produciendo un incremento muy fuerte de los costos de la canasta básica familiar. Pero aquí lo que quiero mostrar es simplemente de pasada esta.
todo esto que les estoy presentando aquí es, y lo digo de paso, es un modelo que se apropia más en la usura, en el crédito y en la especulación, y ojo con esto, en el presupuesto público. Si ustedes ven lo que pasó con Reficar y lo que pasó con termoeléctricas, es una apropiación por despojo del presupuesto público. Es decir, en Reficar se perdieron 4.000 millones de dólares, esos son 13 billones de pesos. Imaginen ustedes, eso es más o menos 4 años de educación pública en el país. Y sin embargo nos dicen que nos van a hacer una reforma tributaria de 9 puntos, de 3 puntos de IVA, perdón. Entonces, lo que quiero mostrar es que la crisis del modelo económico, lejos a lo que dicen los analistas, es por caída del ingreso. Aquí está la caída del ingreso a nivel mundial, aquí está mientras tanto bajan los impuestos a nivel mundial, esto es una política internacional y eso es lo que produce la crisis. Lo quería decir de paso para mostrar que las posibilidades de ayuda internacional de Plan Colombia no son las mismas que definieron en la guerra del 99, es decir, cuando se empezó Plan Colombia, que hay una profunda crisis económica, que esa crisis económica es internacional, que estamos negociando en el marco de una profunda crisis internacional y nacional y que por consiguiente eso marca un límite y por consiguiente las propuestas fundamentales para el posconflicto desde el punto de vista económico no pueden estar tanto en la solidaridad internacional vista crédito o vía asistencia, sino que hay que buscar otras salidas diferentes donde de alguna manera la población pueda jugar un papel importante. Y ahora paso a Colombia. Ojo con estos datos son oficiales de la comisión de expertos que hizo el diagnóstico de la reforma tributaria. Lo que pasa es que sacó la conclusión al revés. En el diagnóstico estamos de acuerdo y llega a la conclusión y dice que nos tienen que hacer más IVA y que el que gane 1.800.000 pesos hay que hacerle declaración de renta, es decir, que la propuesta de la reforma fiscal es atacar todavía más la población por IVA en semejante concentración de la riqueza y atacar a las capas medias mientras deja intacta la concentración de la riqueza. Pero en el diagnóstico estamos de acuerdo. Lo tomé textual. Mire usted, en Colombia la capa de arriba, o sea, lo que está en azul, esa capa de arriba, ese es el 20%, digamos, del decil más alto. Y eso significa que la distribución del ingreso en Colombia se la traga casi todo, es decir, el 80% se lo traga el poco espacio de concentración arriba. Este estudio tiene que ver con otra cosa, que es lo siguiente, lo digo de pasada, no sé si han oído ustedes un economista que ahora es muy relumbrante que se llama Piketty. Piketty vino aquí, tomaron la metodología de Piketty y dijeron la concentración del ingreso es de esas características. Y sin embargo, mire que la tributación en Colombia, el 88% es de la población y el 11% es solo de los estratos ricos de la población. Es decir, es una política regresiva desde el punto de vista tributario. Aquí el grueso de la tributación sale de la población, a pesar de que la concentración es también casi igual al promedio internacional. Es decir, que el decil más alto tiene la capacidad de controlar aproximadamente el 55% de los ingresos. Y esto es muy importante porque es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini es cuál es la diferencia entre los de arriba y abajo desde el punto de vista de la concentración del ingreso. Es un indicador elemental, digamos, de concentración de la riqueza. Si usted se pone a ver, y en términos comparativos con América Latina, la concentración del ingreso en Colombia es de 0,6, la más alta de América Latina. El techo rojo de allá, que toca con Brasil y Colombia. Brasil cayó un poco la concentración de la riqueza, pero Colombia tiene la concentración del Gini más alta, es decir, los más ricos versus la ampliación de una capa cada vez más empobrecida de la población. Y con eso están discutiendo una reforma tributaria de 3 puntos de IVA y de castigo sobre las capas medias. Estoy solo en el primer punto, en el tema que tiene que ver con lo tributario desde el punto de vista de la concentración de la riqueza. Y ahí están los promedios de retención en la fuente, también esto es tomado de la comisión de expertos de retención en la fuente. La de arriba es el promedio internacional en los países de la OCDE, o sea, los más desarrollados. Tiene una tributación de renta, si me ayudan allá, del 40 y pico %, mientras que Colombia es la verde. Mire cómo ha caído la tributación de renta en Colombia en el último periodo. Mire lo que ha caído de 1900, es decir, coincide con el periodo de la globalización y la apertura. Miren la línea verde, es perpendicular, ahí están las exenciones tributarias, ahí están los subsidios a los azucareros, los subsidios a los arroceros, etcétera, etcétera. O sea, una política deliberada de apalancamiento fiscal por la vía gremial que deja por fuera toda una capa enorme de IVAs que tiene que compensar efectivamente lo que está ocurriendo por la vía de la negociación corporativa con los grandes grupos y con los grandes gremios del país. Ese cuadro, vuelvo y les digo, es tomado
directamente de lo que ocurre con la reforma tributaria. Ya les decía, sin embargo, la conclusión es que tienen que sacar 3 puntos más de IVA. Creo que tengo más adelante, aquí está. Esta es la política fiscal para garantizar otra cosa que complico en esta parte, y es lo siguiente. Nosotros nos volvimos un país exportador de petróleo, lo he repetido en este auditorio varias veces, aquí lo tomo por otro lado. Y es, nosotros éramos un país exportador de petróleo. Mire lo que se cayó el precio del petróleo desde el punto de vista de los ingresos, aquí el costado azul, los ingresos del país en términos de petróleo. Miren, en el 2016 en el 2013 nosotros recibimos el 19%, es decir, casi el 20% de los ingresos presupuestales del país eran petróleo. ¿Sabe cuánto vamos a recibir este año, en el 2016? El 0.5%. ¿Sabe cuánto representa ese hueco desde el punto de vista tributario? 30 billones de pesos. Harán una reforma tributaria, estoy hablando en la lógica del gobierno, que es la política que está aquí, esa es la política que está aquí. Van a hacer una reforma tributaria que les da más o menos con 3 puntos de IVA 18 billones de pesos. Todavía les queda un hueco de 12 billones de pesos. Y piense que el precio del petróleo, esto lo dicen todas las agencias del gran capital, llámese Bloomberg, los analistas de política económica, etcétera, etcétera, The Economist, los grandes, digamos, analistas simbólicos, como se llama, de la economía internacional del lado del capital. Estoy utilizando puras estadísticas oficiales. El precio del petróleo no va a pasar de $45 barril en los próximos 3 años por lo menos. Por cada dólar que cae el precio internacional del petróleo, o sea, lo que era nuestra exportación en precio de petróleo, el fisco pierde 450.000 millones de pesos. Es decir, que si hoy tenemos un déficit de 30 billones de pesos, en 2, 3 años podemos estar en un déficit de 60, 70 billones de pesos. Ese es más o menos el escenario que se plantea si se mantiene la política extractivista, la política ligada al petróleo, la política que se focaliza exclusivamente en el tema de los hidrocarburos sin pensar en las consecuencias y demás. ¿Eso no se puede discutir? ¿Ese modelo no se puede discutir? O sea, tenemos que aceptar pasivamente que en una lógica de pacificación gubernamental estos temas no solo se tengan que mantener congelados, sino profundizados. Que el modelo no solo se tiene que respetar en el sentido general de sus presupuestos y de sus claves interpretativas, sino que tampoco se puede discutir ni siquiera la profundización del mismo. Estamos de acuerdo que a nombre del proceso de paz, usted tenga que vivir un proceso de endeudamiento cada vez mayor, tengan que vivir los colombianos un proceso cada vez mayor de IVAs, de concentración del riqueza, de mantener una economía que está flaqueando y haciendo agua por todas partes. Lo dejo planteado como dilema general. O tenemos que salir a decir, como la gente que salió ayer en la calle, nosotros estamos en contra de eso y busquemos un mecanismo distinto de redistribución del ingreso. Se puede pues empezar a plantear formas distintas. Por ejemplo, que tributen los de arriba, que solo tributan el 11%, el 12%. ¿Podemos encontrar recursos, sí o no? Que aumente efectivamente el impuesto de renta. ¿Eso puede generar recursos, sí o no? Es decir, podemos empezar la deuda en mucho ha sido deuda por corrupción. Acabo de decirles el caso de Reficar. La Constitución del 91 se inventó una cosa que llamaba el derecho de repetición, que era que la gente que se robaba empresas públicas o que tenía que ver con activos públicos que se perdieran, ya la sociedad a través de una cosa que llamaba derecho de repetición podía exigir que esa gente devolviera la plata y hasta fuera encarcelada. No se ha utilizado el derecho de repetición en Colombia. Y ahora tenemos Reficares y térmicas, ¿saben? En el caso de las térmicas, 13 billones de pesos y a pesar de eso el gobierno aceptó el alza de tarifas. Usted podía discutir hoy frente a los 3 puntos de IVA que devuelvan la plata de Reficar y que devuelvan la plata a las térmicas y nos quedan debiendo con relación a los 3 puntos de IVA. O sea, es más lo que se perdió en Reficar y en las térmicas que los 3 puntos de IVA. Esa es la discusión real desde el punto de vista político y social hoy en el país. Es decir, no la aceptación acrítica y pasiva de una política que, insisto, hace agua por todas partes, sino la posibilidad que la sociedad se organiza y discute con dignidad, con justicia, con criterios de equidad, formas distintas de ejecución del gasto público y de pensar efectivamente en una forma distinta en el llamado posconflicto. Lo dejo planteado y lo dejo con cuadros. Como siempre me interesa aquí, no me interesa la carreta general
el bla, 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 no, esto tiene estadísticas, esto tiene soporte, esto tiene posibilidades de discusión real. Bien, ese es el primer tema, el tributario. Agrego lo siguiente, el gran problema en Colombia hoy, para terminar este punto fiscal, es una cosa que llama deuda pública. Cuando nos presentan la discusión nos dicen, y entonces gastaremos tanto en militar y gastaremos tanto en política social y tal, y la deuda, se dejan la deuda como si fuera una cosa técnica, ¿no? El ministro sale y dice, no, la deuda, y tenemos que pagar deuda. Mire este dato, que es gravísimo. Y esto era antes de los recortes que hicieron, que voy a complicar ahora. El saldo de la deuda en el presupuesto que se discutió al julio del año pasado, o sea, lo que estamos ejecutando hoy, es de 48 billones, mientras que los gastos que tienen que ver con inversión son de 40 billones de pesos. O sea, es más grande la deuda que lo que invierte el gobierno. Por eso es que aquí una carretera la tienen que hacer con peajes. Por eso es que aquí cualquier infraestructura tiene que volver la gente a pagar lo que debiera, lo que ya pagó efectivamente por impuestos, me quitaste la palabra. Lo que ya pagó por impuestos. O sea, por eso hay un castigo permanente. Coloco otro ejemplo que es dramático. ¿Cómo es posible que el precio del petróleo se haya caído de $90 barril a 45 que está, no, póngale 40 que está hoy en día? Es decir, se cayó en el 100 y pico %, que hemos tenido incluso ciclos de 6 meses con petróleo a 33, 32 dólares barril y la gasolina en Colombia no baja sino 200 pesos. ¿Ustedes nos han puesto a pensar eso? ¿Y sabe por qué? Estoy hablando de la cascada impositiva. El 36% del precio de gasolina son impuestos. Es decir, la carga tributaria no es solo lo fiscal grandote y lo que estoy tratando de presentar a propósito de los IVAs y demás, sino esa cosa invisible, esa cosa de subterfugio que parece como magia, pero donde usted está perdiendo día a día por la vía. Estoy tocando el ejemplo de la gasolina, que es dramático. Fernando, voy a utilizar solo 2 o 3 cuadros, no te preocupes. 2 o 3 cuadros más, no son los mismos de Pereira. Bien. Entonces ya estamos en ese nivel, pero quiero complicar el asunto porque es que la deuda tiene dueños. Cuando vamos al posconflicto, aquí lo decía el amigo Antequera, lo primero que uno quiere hacer es sincerarse, decir las verdades. ¿Quiénes son los dueños de la deuda? Estos datos son del 2012, los podría actualizar ahora. Grupo Surameris, Banco Bogotá, Bancolombia, los mismos 8 o 9 que tienen en Colombia el 80% de los activos financieros. La mayor concentración financiera o de crédito o de activos que hay en América Latina. 8 grupos controlan el 80% de los ingresos dinero en el país. Y mire usted la lista. Surameris incluso no juega con cartera familiar. Juega más en fondos de pensiones y juega más en otro tipo de cosas. Banco de Bogotá sabemos quién es el señor Sarmiento Angulo, pero si usted suma Banco de Bogotá con Banco de Popular, que es el mismo dueño, que es el Grupo Sarmiento, usted tiene ahí el grueso de la deuda. Entonces, cuando usted está diciendo que la deuda vale 48 billones de pesos año, que es más o menos el 28% del presupuesto público, ellos son los ganadores. Y esa ganancia en mucho se ha obtenido. Les quiero mostrar otro dato que es del ministro de Hacienda. Este es un dato reciente de la ANIF. Mire la curva aquí a la izquierda lo que dice. La depreciación del peso explica cerca del 81% del cambio de la deuda. O sea, el crecimiento de la deuda en el último periodo ha sido por devaluación, es lógico. Usted tenía una deuda en dólares, para decir la que creció, una deuda en dólares a 1.800 pesos dólar y ahora la tiene a 3.300. O sea, la devaluación ha sido uno de los efectos de crecimiento de la deuda. Estos señores que les presenté al final, son los que efectivamente son dueños de la deuda pública. Y mucho, para citar solo el último periodo, se hizo por devaluación. La pregunta es, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué se produce la devaluación? ¿Cuál es la razón por la cual se produce la devaluación? Resulta que Colombia, siguiendo las directrices de la globalización y de la economía internacional, acabó una cosa que llamaba control de capitales. Entonces hoy los inversionistas entran y salen. Cuando el país tenía buenos precios del petróleo,
¿no es cierto? Hasta el 2012 era rentable venir a Colombia, el mercado soportaba, había que hacer inversiones, se endeudaban con títulos de deuda pública, ¿ya? Entonces eso produce ¿qué? Exceso de dólares, ¿qué produce? Revaluación. Ahora caímos desde el punto de vista del petróleo, las agencias internacionales, Goldman, o sea, las que avalan las grandes inversiones, los grandes bancos dicen, ya no es rentable venir a Colombia. ¿Qué hacen? Se van y se van a otro país, eso se llama fuga de capitales y se pasan a dólares. En el efecto inicial había mucho dólar, hay revaluación. En el efecto segundo, el que estamos viviendo ahora, se pasan a otras inversiones, nos dejan con pocos dólares porque empiezan a fugarse los dólares. Conclusión, se devalúa. Lo que me interesa mostrar, porque esto es muy importante en la discusión de los recursos, pero demasiado importante, es que en la devaluación no tenemos que ver ninguno de nosotros. No tiene que ver ni siquiera el Estado. La devaluación opera por negocios privados financieros, por intermediarios financieros que suben o bajan de acuerdo a la tasa de ganancia, pero que dejan los países ilíquidos o copados por inversiones rentables para ellos en periodos desiguales de inversión y desinversión, y donde el precio del dinero ya no lo determina el Estado, no lo determina la sociedad, donde hemos perdido la soberanía monetaria y por consiguiente el movimiento de la tasa de cambio, es decir, de la devaluación, es un asunto privado. Entonces uno puede decir en el tema de posconflicto, cuando estamos discutiendo 3 puntos de IVA, es válido que usted vaya a pagar. ¿Sabe cuánto nos cuesta solo por devaluación este año? La deuda, 6 billones de pesos. 6 billones de pesos son 2 años de educación pública. 6 billones de pesos es casi la mitad del gasto de salud, para que ustedes tengan referentes, en un año. ¿Usted considera que es justo, que es equitativo, que no se puede discutir, que el modelo es incólume, cuando usted por efecto de devaluación está perdiendo un dinero que la sociedad está pagando con tributación y que podríamos utilizar en expuestos, en hospitales, en redes intermediarias, en las zonas periféricas de colonato, en formas distintas de crédito, en todo lo que tiene que ver con la adecuación de terrenos a comunidades étnicas que tienen absolutamente pauperizadas y depredadas? Esa es la discusión política. Eso que estoy tratando de plantear a propósito del posacuerdo es que es necesario recordar, revivir de alguna manera la posibilidad del debate político, el debate por justicia equitativa, que nos apoya no solo una ética general, nos apoya la ética de la población, de los derechos sociales de la población, que no puede haber derechos sociales por fuera de esta discusión, porque los derechos sociales se tienen que apalancar con presupuesto público. Que esperamos que la jerarquía católica, que el Vaticano, que Pastoral Social, que la Iglesia acompañe también una propuesta, como dice la propia encíclica, a propósito de un nuevo momento de justicia global frente a la globalización y la concentración del ingreso. Creo que esos son los temas de discusión. Es decir, no podemos seguir con que paz, paz en general, paz, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Paz con más reforma tributaria de IVAs? ¿Paz con más concentración de la riqueza? He ahí el problema que tenemos y que quería discutir solo en el primer tema de la deuda. Pero me interesa, mire, lo que dice el ministro de Hacienda, porque es que el modelo de Santos ya tiene una propuesta. Mire, reforma tributaria, recortes presupuestales, el que acaban de hacer, 6.2 billones, presupuesto incluirá una reducción del 20%. Ahí está todo el manual de lo que nos van a hacer desde el punto de vista tributario. ¿Sabe con quién concertaron eso? Con una agencia internacional de bancos que se llama Goldman Sachs y Standard Poor's. ¿Sabe por qué Goldman Sachs y Standard Poor's determinan hoy el presupuesto público? Porque los grandes inversionistas tienen esas aseguradoras de crédito. Entonces vinieron y le dijeron al gobierno, no, como se cayó el precio del petróleo, ya les dije en qué proporción se cayó el precio del petróleo, como se cayó el precio del petróleo, entonces hagamos una cosa, haga una reforma tributaria. Entonces Santos dijo, no, eso fue un debate público, incluso salió por los medios. Santos dijo, no, ¿yo cómo voy a hacer reforma tributaria? Si estamos en pleno proceso de paz y se me daña el plebiscito. Fue público el debate. Entonces, ¿qué le dijo Goldman Sachs? Hágame un gesto desde ya para garantizar efectivamente que usted va a fondo con las exigencias del capital transnacional. Debo decir que hoy el tema presupuestal es el gran tema de la inversión transnacional en el mundo. Por eso los bancos y las aseguradoras se preocupan tanto porque los estados aguanten desde el punto de vista fiscal. Y aguanten desde el punto de vista fiscal cuando no hay recursos es que sacan los impuestos de la población. Bien, entonces sigo en la anécdota del debate. Entonces vino Goldman y le dijo, haga un gesto. ¿Sabe lo que hizo? Recortó 6 billones de pesos por anticipado, lo que está ahí. Eso estaba programado para otro momento, pero se lo hizo por la exigencia de Goldman Sachs. Es decir, aquí hay otro tema que es soberanía. Y luego dijo la reforma fiscal, que es una discusión también que tiene que ver con la izquierda y con el movimiento democrático.
¿Qué es lo que quiere hacer Santos? Después de la firma de los acuerdos, hacer un gabinete donde entre izquierda, Polo, Verdes, Barguil, todo lo demás, presentarlo como una especie de Frente Nacional del siglo XXI y luego decirnos, es que tenemos que hacer reforma tributaria y fortalecer el extractivismo para conseguir los recursos de la paz. Porque como esto está tan difícil, entonces la única manera de garantizar los recursos de la paz es que todos nos ajustemos el cinturón. Ese va a ser el mensaje y por eso Santos le dijo a las aseguradoras de crédito, por eso esto lleva a un debate muy fuerte en el escenario del qué hacer político hoy y si efectivamente es importante o no tener una política de negociación, de aceptar la negociación política, pero por fuera de la agenda gubernamental con una agenda propia del movimiento social y del movimiento de masas. Ahora voy al otro tema que es muy corto, que es el asunto del extractivismo. Resulta que el plan de desarrollo no solo es deuda, ya traté de presentar el asunto, sino fortalecimiento del extractivismo. Creo que todos sabemos aquí lo que produce el petróleo. Dijeron, la lógica del gobierno es una lógica inversa incluso en la racionalidad económica mínima de mercado. Porque los precios del petróleo a nivel internacional en principio cayeron porque Estados Unidos produciendo a través de fracking, ya hoy importa menos y al importar menos Estados Unidos quedó un excedente de petróleo en el mundo que hizo bajar los precios del petróleo. Es decir, por eso es que Rusia, Venezuela y tal están yendo todos los días a la OPEP a decir, controlemos la producción, la venta de petróleo para que se vuelvan a disparar los precios, cosa que es parcial porque además esto tiene otro marco que es los títulos y la venta de títulos y demás. Pero Colombia está actuando al revés. ¿Por qué? Porque la lógica del ministro es, como se cayeron los precios y los ministros y el equipo gubernamental es, como se cayeron los precios, lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Más facilidades al capital transnacional, menos impuestos, más posibilidades de que salgamos de yacimientos para pasar a plataformas marinas. Allá el magullado Guajira ya le iniciaron una producción de plataforma submarina de petróleo y fracking. Insisto en el fracking y lo digo simplemente por tiempo. Fracking destruye más la naturaleza que la propia economía de yacimiento, porque es sobre aguas de superficie y porque además de que es sobre agua de superficie, se hace inyectándole a las rocas 500 derivados químicos. Cuando vimos lo de Casanare, es porque en Casanare se aplicó fracking, incluso previo a una autorización legal en Colombia. Recuerden ustedes el ecocidio del Casanare hace 2 años y pico, y ya las autoridades del Casanare están anunciando que podemos estar en una sequía tipo la de hace 2 años por efecto de lo que ha sido la explotación de yacimientos y la explotación de fracking en ese periodo. Bien, la lógica del gobierno y está en el plan de desarrollo es, a pesar de que cayó el precio del petróleo, hay que abrir todavía mucho más a la inversión, es decir, destruir todavía más territorios para tratar de compensar ahora con volumen lo que antes eran precios, ¿correcto? Esa es la lógica, plan de desarrollo. Mire lo que era el petróleo antes de la crisis, el 70% de la inversión extranjera. Por eso es que también se está cayendo la inversión extranjera. Pero ¿qué dice el gobierno? Aquí no les voy a cansar con los datos de qué dice el gobierno, ¿no? Me tomé un ejemplo, solo en el diseño de extractivismo, que es el Huila. ¿Y por qué es tan importante el Huila? Porque Pitalito es el corredor donde después van a llegar hacia Caquetá y demás, todo lo que son zonas de reserva y todo lo que fue a hacer de alguna manera la negociación de zonas de colonato para la guerrilla y demás. O sea, Huila tiene un punto estratégico que va hacia todo lo que de alguna manera significa la negociación de territorios, sobre todo en zonas de colonato. Mire lo que es el mapa del Huila. Fracking, microempresas, ya están las grandes empresas. Es decir, lo que significa es que el modelo que está en el plan de desarrollo, les podía poner más territorios, pero deliberadamente coloqué Huila por lo que les dije, por lo que significa, estamos discutiendo es proceso de paz, estamos discutiendo lo que aquí plantea el amigo, el tema territorial y la paz territorial. Es decir, usted puede tener paz territorial cuando inunda un departamento de fracking, de hidroeléctricas, cuando saca a la población, cuando la desplaza, porque el extractivismo lo que está produciendo es eso. Fíjese que eso le costó hasta los gobiernos alternativos. Los gobiernos alternativos están montados sobre el extractivismo y vaya a ver lo que les costó. Ahí está Evo sin poderse reelegir. Ahí están las grandes movilizaciones contra Correa porque intenta con 12 reformas constitucionales quitar lo mismo que había autorizado en la Constitución del 2008 para producir extractivismo en las zonas de la selva amazónica.
Es decir, el extractivismo termina produciendo modelos de desplazamiento poblacional. Mire lo que está diseñado solo en el corredor del Huila y lo que sigue. Usted puede tener abajo zonas de colonato, pero si el eje de todo el mercado y todo el eje del copamiento territorial está construido sobre fracking, sobre grandes negocios económicos, financieros y demás, usted está cerrando la posibilidad de una economía campesina sana, para no entrar en la discusión propiamente de la misma. Bien, el plan de desarrollo es eso y mucho más. Pero con una bancarrota, si ustedes ven las líneas rojas de allá, Ecopetrol no va a dar un peso en el año 2016. Es decir, la crisis del petróleo es la crisis de Ecopetrol, no va a dar un peso, no va a dar un peso en lo que tiene que ver con esto. Paz territorial significaría desde nuestro punto de vista la posibilidad de que la sociedad se autoorganiza, decide sobre sus recursos, discute el qué hacer en el territorio, que no se le puede invadir de extractivismo y sacarla, desplazarla así a nombre del progreso y a nombre de posacuerdo y recursos. Es decir, significa, y este tema es fundamental ya que estamos en suroccidente, donde se van a discutir zonas de reserva, etcétera, donde hay un departamento tan importante como el Cauca, significa que la población pueda discutir qué tipo de explotación y qué tipo de recursos se vienen en los territorios. Y tiene que ver con otro tema también, el orden democrático territorial. Uno de los límites de la negociación es que hasta ahora no está clara las zonas de despeje que después van a ser territorios de paz. Y ahí están las comunidades étnicas pidiendo ir a La Habana y pidiendo discutir, porque no quieren un orden territorial por arriba. Es decir, es muy importante que reivindiquemos la tesis de que las comunidades étnicas tienen que participar en cualquier diseño territorial, porque cualquiera que sea por arriba o autoritario, así sea en nombre de la paz, puede terminar produciendo no solo un deterioro de territorios, sino una división artificial entre el propio movimiento social, que sería lo peor desde el punto de vista de una negociación y desde el punto de vista de la paz territorial. Cierro el computador, Fernando, era mi compromiso para decir ahora 2 o 3 cosas generales. Primero, el modelo de Paz Colombia que está establecido. Ya les dije que son 450 millones de dólares. Pero cuando usted le pregunta en La Habana, por lo menos lo que ha salido, el gobierno dice, el gasto militar no lo voy a reducir. Y uno me pregunta, pero ¿cómo así que se va a acabar el posconflicto? Incluso así se va a acabar la guerra convencional de décadas. E incluso así el ELN no negocie. Las posibilidades de enfrentamiento son mucho menores. Lo ha demostrado el cese de facto bilateral que ha hecho, unilateral que ha hecho la FARC en el último periodo. Lo ha demostrado, el número de caídas, eso está en estadísticas. Yo las tenía aquí también, pero no quiero cansarlos con más cuadros. Está en estadísticas, la caída de combate, la caída, la merma en todo lo que tiene que ver con los efectos de la guerra en el último periodo. Y uno se pregunta, ¿por qué diablos si vamos a una negociación política el ejército tiene que mantener el gasto, incluso según Santos aumentarlo? Esa es una discusión que hay que hacer desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista del posconflicto. Entonces el argumento de Santos es, no, es que aquí hay una cosa importante. Ojo con esto, el Plan Colombia permitió que el ejército colombiano se volviera el ejército más importante de la región. Tenemos en este momento 500.000 efectivos entre ejército y policía. 500.000 efectivos. Somos el ejército en términos relativos a población más grande de América Latina. El más grande es Brasil, pero Brasil nos lleva 4 veces la población. Somos del mismo tamaño de Brasil en ejército y policía, imagínense ustedes. Pero además con una técnica de guerra que no la tiene sino el ejército colombiano, que fue lo que le dieron en Plan Colombia. El chip, el computador, el tipo de ejército nuevo que es básicamente aviación, bombardeo de precisión, armas inteligentes. Y leí en estos días un discurso de Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, diciendo que Colombia hoy asesora 40 países en materia de orden público y de técnica militar. Es decir, que nos volvimos exportadores de orden público. Ese es el tipo de ejército. Que las bases que se otorgaron, sobre todo la de Palenquero, son estratégicos porque tienen el mayor cisma hacia arriba y por consiguiente puede controlar toda América Latina y toda la región hasta México, salvo la Patagonia, que es estratégico desde el punto de vista del posicionamiento como base, como ejército, como exportador de orden público. Y además nos salieron con el cuento que ahora vamos a la OTAN y podemos ser también ejército de Naciones Unidas en un momento determinado. Es decir, que nuestros jóvenes ya no van a prestar servicio militar solo para las zonas
que normalmente han sido de guerra interna y de violencia, sino que vamos a internacionalizar también el servicio militar por la vía de Medio Oriente, el papel de la OTAN que ha sido clave en la última guerra de Libia, en la guerra de Yugoslavia, el papel invasor de la OTAN en el último periodo. Es decir, esa es la paz. Pero lleva un tema todavía más fuerte y es, uno no puede pensar en posconflicto y pensar, pues aquí nos hemos echado el discurso de Estanislao Zuleta cada que hablamos del asunto, de que lo que necesitamos es por lo menos, no estamos pidiendo ni el socialismo, estamos pidiendo que por lo menos en el tema de orden público, o sea, en el tema de posconflicto orden público, podamos tener un espacio donde discutamos ideas y donde la oposición no sea penalizada. Esa es la clave del asunto. Donde yo pueda discutir eso en igualdad de condiciones en los medios masivos de comunicación, pero donde además pueda decirlo y no tenga por eso detrás la lápida de judicialización, un posible asesinato, persecución. Les doy un dato que muestra hasta el cansancio lo que son nuestros tipos de fuerzas armadas y el concepto de Estado y orden público. Ayer estuvimos haciendo un acto en Tuluá de esta misma organización, de este mismo sistema. Y de pronto llegó un tipo tomando fotos a todos. Fernando, estás en las fotos de Tuluá. Y salió el que coordina el teatro y dijo, ¿usted quién es? No, es que a mí me mandó el comandante de la brigada, que lo fotografiara a todos ustedes. Pero ¿cómo así? ¿Que por qué? No, y además necesito los documentos de la gente que habló, los videos de la gente que habló aquí. Le digo, no, pero yo no tengo nada que ver, yo estoy aquí en el teatro, pues discuta usted con la Universidad Libre, aquí no hay nada que ocultar. ¿Qué quiero graficar? Por la mañana, unos muchachos estaban pintando en la biblioteca, en la parte de afuera de la universidad. Ya estaban pintando unas pintas, viva el paro, viva la jornada tal, se lo llevaron y los tienen al borde de la judicialización. Es decir, usted puede mantener posconflicto o puede discutir de verdad de alguna manera todo lo que significa el posconflicto con un Estado bajo esa concepción, con un concepto de justicia bajo esa concepción. Hablaba hoy con las compañeras que están haciendo trabajo muy loable aquí en la cárcel de Jamundí. Y confirman la tesis, el 30% de los detenidos en las cárceles de Colombia no están sentenciados. Se viola el principio constitucional y de Naciones Unidas y desde los derechos del hombre de Nariño, la bagatela, la Revolución Francesa, de que uno no puede ser detenido hasta que no sea derrotado previamente en juicio. El 30% son indiciados. Gente que dura 2, 3, 4 años esperando justicia porque a un fiscal se le ocurrió presionar a un juez de orden público para que dijera que era un peligro para la sociedad. ¿Es ese tipo de justicia que vamos a mantener en el posconflicto? ¿Es ese tipo de organización judicial? ¿Es ese tipo de ejército que por todos lados, en una paranoia delirante que ha producido la guerra, cualquier cosa se le hace un tema de orden público? Creo que eso amerita la discusión. Y eso amerita un debate muy profundo a propósito del tipo de Estado, de reorganización institucional, de qué tipo de políticas públicas, incluso empezando desde lo mínimo. Recuerdo los debates en Alemania en la segunda posguerra, desde empezar a enseñarle a los niños otra vez que la vida es importante, porque desafortunadamente un país en guerra, después de 60 años, termina banalizando la vida y termina, bueno, en los noticieros usted ve 20 muertos, no pasa nada, el gol de Falcao. Es decir, la banalización total, es la idea no solo de que el tema no es solo justicia transicional y víctimas, que ahí también hay otra gran discusión, pero el tema es qué tipo de sociedad vamos a reconstruir a futuro, qué tipo de educación, qué tipo de cultura, qué tipo de propuesta de vida. Es decir, esto es un problema global de la sociedad, no simplemente de los actores armados. Ya voy a terminar, Orfa, no te preocupes. No me hagas el gesto, no me hagas el gesto. Yo solito llego. Bien. Entonces, ese es otro tema fundamental. Y ameritaría también otra discusión, ¿por qué 28 billones? Es decir, usted toma entre deuda y gasto militar y ahí está el 40% del presupuesto. Si queremos discutir recursos para la paz, ahí está la discusión. Corrupción, ¿por qué se amplió la deuda por esa vía? Ejército, y si podemos de verdad ganar un tipo de concepción diferente de Estado, de política, de ejército, ahí habría muchos recursos que de alguna manera son muy importantes en la actual coyuntura. Pero termino esta parte diciendo algo sobre lo que he insistido aquí hasta el cansancio. ¿Por qué si en el marco de Plan Colombia aparecieron millones de dólares a nivel internacional y un apoyo a una tributación que fue un castigo muy fuerte sobre la población? Y que eso significó, además de las escalas militares y demás,
la fumigación de enormes capas de campesinos, amplias capas de campesinos, la destrucción de sus vidas, de sus familias, bajo la tesis, que además es una tesis infame, de que supuestamente la responsabilidad de la droga es de los productores campesinos, como si no fuera responsabilidad del consumo metropolitano, de los grandes bancos que son los que terminan haciendo los negocios. Naciones Unidas reconoce que el 92% de los ingresos por narcotráfico están en los bancos metropolitanos. Y sin embargo, la política pública antidrogas hoy, particularmente de Estados Unidos, es que hay que seguir fumigando, que hay que seguir acabando a las familias campesinas por la vía de glifosato y tal como sigue siendo el debate público, lo que está planteando públicamente hoy el procurador en contra de las familias campesinas y de su subsistencia en los cinturones más grandes de miseria que hay en la ruralidad colombiana. Si eso es así, si de verdad la comunidad internacional quisiera rediscutir el asunto de la droga en Colombia por la vía de lo que es realmente lo que ocurre, es decir, del peso de lo global y de los negocios financieros, tendríamos que decir que esa comunidad internacional, como mínimo, repetiría, lo vuelvo a decir, lo que hizo con Alemania en 1953, cuando le perdonó toda la deuda externa. Y si no, que por lo menos la paguemos no al costo especulativo de evaluación y de intermediaciones, sino al costo de lo que fue adquirida. Ahí tendríamos una cantidad enorme de recursos. Es decir, lo que quiero tratar de mostrar es que sí hay posibilidades. El optimismo de la voluntad. Sí hay posibilidades. Si de verdad volvemos a esto un tema político, nacional, internacional, de debate, de movilización, de querencia pública, de planteamiento y respeto por estas generaciones y las próximas. El extractivismo, para decir otro tema, destruye no solo territorios, potencia el cambio climático, sabemos todo lo que viene siendo la destrucción de la naturaleza y demás. Es decir, tenemos temas que son claves hoy en la agenda del siglo XXI. Podemos discutirlo, el problema es que nos convenzamos y que desarrollemos una potencia muy fuerte sobre el asunto. Bien, dos cosas finales y un minuto para terminar. Eso significa también una discusión de cambio institucional. ¿Cuál es el problema del plebiscito que ni siquiera ha sido acordado bilateralmente con las FARC? Que del plebiscito sigue una discusión donde es el Congreso de la República el que se queda con toda la reglamentación y el presidente por vía de facultades extraordinarias. Es decir, tanto que criticamos el Congreso, que la corrupción, que los narcotraficantes, que los paras, que tal, y se van a quedar con la implementación de toda la política institucional del posconflicto. Eso es gravísimo. El debate de la constituyente no era, por lo menos así lo vemos, para la refrendación, era para intentar un tipo de institucionalidad diferente a la actual. Era para tratar de involucrar masivamente a la población a estos debates y para que no siga un status quo institucional, clientelar, corrupto, narcotizado, como ha sido el espectáculo degradante del Congreso en el último periodo. Era para eso. Si no se puede hacer ya, por lo menos abramos un periodo para que efectivamente podamos discutir en el escenario de un cambio fuerte en lo institucional, que tiene que ver con todos estos temas que planteé aquí, lo económico, lo territorial, el orden público, el concepto de Estado. Eso amerita una reforma profunda, que tiene que ver con las posibilidades, insisto, de que las generaciones futuras encuentren formas diferentes de vivir y de ganar calidad de vida. Y ligado a esto, lo final. Primero, ¿qué es el extractivismo en el Valle del Cauca? La caña. CBC reconoce que el 30% de este departamento tiende a la desertificación. Este departamento antes de 1950 era el departamento más rico del país, con los valles del Sinú y con la Mojana de Bolívar. Bolívar, Antioquia, por decir lo mismo, es pegado a varios departamentos. Era el departamento más rico, de la mayor capacidad de agua, de los espacios más grandes que construía el Cauca, bolsones de agua por todo el departamento. Hoy el 30% tiende a la desertificación. Y eso tiene que ver con un tema que lo dejé aquí de paso, que es el siguiente. Ahora hay unas campañas con el cuento que nos bañemos juntos por el lago, entonces ahora el problema es caricaturesco, ¿no? Hasta chévere, pues, por lo menos la campaña. Pero eso esconde que el problema del agua no es las familias. Los guayú hemos visto el espectáculo de los guayú, que salió por varias particularidades, pero eso lleva décadas. ¿Quién se lleva el 90% del agua en La Guajira?
las productoras de carbón, la Drummond, no son la familia Guayú, ni son la familia Guajiras. Es el extractivismo de la Guajira. Para poner otro ejemplo, el río Guadalajara cuando sale, la mitad, por decirlo menos, del río lo coge el ingenio Pichichí para hacer producción industrial de caña de azúcar. Igual, ocurre con los ingenios más al costado y en Candelaria la gente se muere de sed. Creo que todos vimos aquí Tierra y Sombra, que es una película emblemática de lo que significa el asunto de la producción de la caña en el Valle del Cauca. Si usted quiere discutir en el escenario de posconflicto, usted tendría que discutir el asunto del monocultivo, usted tendría que discutir el asunto del agua, usted tendría que discutir el problema de las cuencas, más no se puede resolver el problema de la pobreza en Cali por fuera de una readecuación del espacio que tiene que ver con castigar por lo menos parcialmente lo que es la producción de caña de azúcar. Pero ligado a eso hay un tema que es decisivo, Alberto, que es el tema de las quemas de la caña. Porque la quema de la caña, ¿para qué lo hacen los ingenios? Queman la caña, además de todo lo que producen por la destrucción de agua y demás, queman la caña, la lógica del capital, para producir más en menos tiempo. Si yo quemo, el cortero puede cortar más y por consiguiente el negocio aumenta. La misma lógica con la que crearon los transgénicos. Si yo hago transgénicos, antes producía una mata, ahora hago 3, puedo vender más. La misma lógica para ponerlo en un tema cotidiano, que es el de los pollos. Usted llega a muchos sitios y le dicen ahí no coma pollo porque los inyectan con penicilina y les ponen unos bombillos para que crezcan en 2 meses lo que deben crecer en 6. La lógica infernal del consumo y del negocio, que está por encima de la naturaleza y de la vida. Ese es el gran debate hoy a nivel internacional. O, no sé si han visto ustedes las vacas de Monsanto o las vacas de las transnacionales, lecheras y demás en Holanda, que les cortan las patas y las dejan engordando rápidamente porque así producen carne más rápida que lo que podían producir en el ciclo natural de su desarrollo. Es eso lo de que de alguna manera una economía artificial de plástico, una economía de tiempos donde el negocio está por encima de la vida. Tema que también entre otras cosas discute el Vaticano. Donde el negocio está por encima de la vida. Creo que ahí hay un elemento, por lo menos decimos quienes estamos organizando una campaña aquí en el Valle del Cauca, por lo menos acabemos con las quemas. Tenemos todos los diagnósticos médicos en Palmira, Tuluá, en Padilla Cauca, en Candelaria, de lo que está produciendo para los niños la quema de la caña, de lo que está produciendo para la tercera edad la quema de la caña. Y más en periodos del Niño, donde como estamos viendo pasamos de calores inmensos a lluvias y a vientos que son incontrolables. Eso está produciendo todavía una contaminación más fuerte. Por eso, por lo menos, para empezar a discutir el tema del reordenamiento territorial en el Valle del Cauca y suroccidente, peguémosle al asunto de la quema de la caña, que tiene una gran legitimidad de afuera, que incluso ya habían sido utilizadas. No somos pioneros en eso, ya desde hace varias décadas. Desafortunadamente por aquí no veo al amigo Palao, pero el amigo Palao alcanzó a hacer demandas ante la CAR, tutelas y demás, y nos dice ahora acompañamos esta campaña. Hemos encontrado una gran audiencia, pero quería plantear aquí en el auditorio. Por ahí están los compañeros con formularios recogiendo para hacer un derecho de petición ante el Ministerio de Ambiente para que por lo menos paremos la quema en el periodo de Niño en el Valle del Cauca. Y lo último, compañera, esto sí. Toda esta discusión que les presenté está llevando una contradicción muy fuerte. Para la gente el proceso de paz no está significando nada. Yo me puse a ver las consignas ayer en noticieros, en video que mandaron y todo, soy bastante obsesivo de eso. Casi no había consignas de paz. Eso es un problema. Había consignas contra la reforma tributaria, contra los servicios públicos, pero no había consignas del proceso de paz. Es decir, la población, sobre todo en las ciudades, no está viendo el pegue entre la necesidad de la negociación política para abrir un proceso de posacuerdo y discutir, por lo menos, en lo que queremos, un espacio más tranquilo sobre los temas sociales. El gobierno en mucho ha cerrado esta discusión, insiste mucho en que es una cosa bilateral. ¿Cómo lograr romper ese cerco político y cómo lograr colocar el asunto de los temas sociales, económicos que aquí he presentado, de la crisis, de lo tributario, del extractivismo, del desalojo de poblaciones? ¿Cómo logramos colocarlo de alguna manera también en el escenario de paz? ¿Cómo logramos hacer ese pegue? Eso ya es responsabilidad nuestra. Eso amerita, compañeras y compañeros,
un gran movimiento ciudadano, sin sectarismo, profundamente unitario, independiente al concepto político-social que tenemos, independiente de verdad, como dice la propia Revolución Francesa, pues desde la ideología francesa a raza, sexo, opinión pública, un gran movimiento grandote que levante esta agenda alternativa mínima contra todo lo que han sido las formas depredadoras del neoliberalismo y demás. Con el compañero Libardo, con otros compañeros de las universidades, con compañeros de movimientos sociales, estamos discutiendo esa posibilidad. Y creemos que de verdad la coyuntura amerita un movimiento de estos tipos para que de verdad, repito, podamos empezar a cambiar la actual historia del país. Muchas gracias.